En la madrugada del domingo, una paciente que se negaba a esperar turno agredió a una médica en el Chúo, la golpeó en la cara, la zarandeó y le arrancó parte del pelo. Ayer, los sanitarios ourensanos se concentraron en la puerta de urgencias para exigir más seguridad. Creen que la sobrecarga de trabajo y la falta de personal repercute en el aumento de la conflictividad. 7 agresiones a facultativos se denunciaron el año pasado en el área sanitaria de Ourense. En el conjunto de España, 2024 registró un récord histórico de este tipo de agresiones, 847, una cada 10 horas. Pero los médicos no son el único colectivo expuesto a esta situación. El defensor del profesor alertó el año pasado de que los profesores agredidos por alumnos crecieron un 14%. También el año pasado se dispararon un 30% las agresiones a policías, hasta alcanzar otra cifra récord en España, 16.878 casos, según datos del Ministerio del Interior. La pregunta que trasladamos a nuestros contertulios es la siguiente: ¿está en cuestión el principio de autoridad en este país? La respuesta en 15 segundos arranca en portada. Buenos días, señoras y señores. Hoy, miércoles 2 de junio, iniciamos el programa 2453 de En Portada y lo hacemos para abordar las agresiones a sanitarios, pero también a otros colectivos profesionales como los maestros o los policías que están regidos por el principio de autoridad, es decir, la potestad, facultad o legitimidad para ejercer el gobierno o el mando, ya sea de hecho o de derecho. Y traemos este debate, esta preocupación al programa de hoy a tenor del titular de En Portada de La Región. Los sanitarios exigen una mayor seguridad frente a las agresiones, reclaman refuerzos en el control de acceso hospitalario y más personal de atención a los pacientes tras el ataque a una médica el pasado domingo. El diario también recoge que la huelga de jueces y fiscales aplaza vistas para marzo de 2026 y que el Alto Tribunal gallego acredita que el alcalde de Ourense acosó al interventor Gonzalo Alonso. Además, el calor, que hoy da un pequeño respiro con una máxima de 31 grados en la provincia, ha disparado la venta de equipos de aire acondicionado y ventiladores en Ourense. Pero volviendo al tema del día, que pasa por el aumento de las agresiones a sanitario y a otras profesiones como los maestros o los policías, donde rige el principio de autoridad. Para analizarlo contamos con el periodista y colaborador de La Región, Antonio Nes Pereira. Bienvenido, Antonio. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? También contamos con el analista y colaborador habitual de este programa, Antonio Trabuitiño. Bienvenido, Antonio. Hola, muy buen día, muchas gracias. Y por último contamos con la periodista y colaboradora de La Región, Sonia Torre. Bienvenida, Sonia. Hola, Jaime. Sin más dilación, arrancamos con el tema del día. Aumentan las agresiones a médicos, se producen sobre todo en verano, cuando más se estresa el sistema sanitario por la falta de personal. También ocurre con profesores o policías. Antonio. Bueno, a ver, por situar un poco alguna reflexión general, independientemente de que después pasemos a lo concreto. En relación a las agresiones a los sanitarios, bajo mi punto de vista, injustificadas e injustificables desde todo punto de vista, la naturaleza, que se rige por una serie de principios y por una serie de códigos, tiene, por ejemplo, en los animales a seres vivos de la creación que respetan y jamás hacen daño a aquellos animales también que les respetan y que les ayudan a curar. Y jamás pues un animal responde pues mordiendo a una persona que le cuida o a un veterinario
le cuida o que le cura de alguna agresión. Por lo tanto, estamos, digamos que ahí, ante un fallo muy importante de los conceptos y de las prioridades que como personas racionales deberemos de tener. Segunda cuestión. Nosotros, y digo en términos generales, no sabemos protestar o no sabemos ejercer nuestros derechos. Es decir, no se ejercen los derechos de un paciente cuando llega a la puerta de urgencias, seguro que con una patología más que justificada, no tiene ningún sentido que ejerza sus derechos como persona del sistema agrediendo a una profesional de la medicina que está en el servicio de urgencias, ni siquiera un celador, ni siquiera un administrativo, ni siquiera un cirujano, a nadie, absolutamente a nadie. Si ella considera, si esa persona, igual que otras, consideran que el sistema está fallido y que no se corresponde con el nivel de prestación que ella exige, que esa persona exige, tiene los recursos necesarios, y si no, que los busque, para poner en solfa esa carencia sanitaria. Pero eso no se produce, y entonces al final ese tipo de cosas no es una reivindicación de derechos, es un desahogo biliar que ejerces en el profesional de la medicina, como profesionales pueden ser los de la hostelería, y le dices a un camarero lo que deberías decirle al jefe de cocina o al propietario del establecimiento. Yo creo que ese tipo de cosas que son, a lo mejor, reflexiones un tanto latinas, pero que somos así muy de sangre caliente para decir, incluso usted no sabe con quién está hablando, y si usted está de médico es porque yo estoy pagando su sueldo, y todo ese tipo de cosas, yo creo que son principios mal aprendidos y derechos mal representados. Entonces, cuando se ejercen ese tipo de desahogos, no se están reivindicando derechos, se están cometiendo delitos, y como tal debe de ser perseguible, porque no estamos hablando, insisto, estamos hablando de carencias básicas de educación, de lo que es el arbitraje social en su conjunto, y estamos ejerciendo una presión sobre el profesional que lo único que hace es, primero, soporta la presión de urgencias e intenta poner todo lo que tiene, todo el arsenal terapéutico en su beneficio, y a su vez soporta también las carencias del sistema, los problemas de medios, los problemas de bajas laborales, los problemas de faltas de camas y de otros muchos medios que puedan denunciar como de hecho así lo han denunciado muchos profesionales sanitarios. Antonio. A ver, é evidente que hai unha crisis de autoridade na sociedade actual. Hai unha crisis de autoridade a todos os niveis, é dicir, non é excepcional o caso da saúde, é excepcional no sentido de que están moi indefensos, que se visibiliza moito, etc. Pero eu creo que non é distinto do que pasa cos profesores nas aulas, ou quizá é incluso menor. A mí resultame de todo punto de vista inconcebible que un profesor teña un problema de orde nunha aula. É dicir, un profesor que é o encargado precisamente de establecer orde, de educar, de ensinar, etc., e que se poda sentir ameazado. E que se é pouco que se sinta ameazado por a presencia dun alumno, van os pais e aderezan esa falta de respeto e de educación, amenazando tamén. Digo isto en relación con que eu creo que é unha sociedade confundida, é unha sociedade que progresamos moito no ámbito da liberdade, pero circulamos por o carril do libertinaxe, non por o da liberdade. E isto pasa exactamente igual con un policía que na vía pública chamalle a atención a alguén por unha conducta incívica e ten que medirse porque é probable que reciba unha agresión con máis facilidade que aquí poda producir unha detención. E podríamos ir ao aspecto punitivo. Que penas hai para quen atenta contra un axente de autoridades, sexa este policía, sexa médicos, sexa funcionarios, sexa un profesor, etc. Eu creo que as penas son absolutamente irrisorias. Pero, sobre todo, a pena que é irrisoria é a pena social, o desprecio da ciudadanía frente a quen agrede. É dicir, antes nos povos, eu non sei se vos acordades, eu son moi de povo, e cando eu empezaba a tontear con alguén ou aspiraba a tontear con algunha rapaza,
meus pais, non sei, sonará por moi raro, pero é de quen é, de que familia é esa rapaza? De quen ven sendo? E iso era terrible, no aspecto positivo e no negativo. É dicir, se ti eras capaz de ter boa sona como familia, iso era unha porta de entrada á sociedade. E se por contra, a túa familia padecía de desprestixio social, tiñas moitas dificultades de incorporarte. Bueno, non creo que ese sexa o camiño, pero sí quero dicir que a sociedade non é capaz de premiar e sancionar estas conductas e iso é moi relevante. Probablemente no ámbito da sanidade había que introducir outra variable e é listas de espera, hastío, cansancio tremendo. Eso enlaza, evidentemente, co que decía Antonio, a vía da protesta é outra. A vía da protesta non é unha bofetada ao médico, senón seguramente que a nivel individual formular protestas e a nivel colectivo organizarse como sociedade para que non nos desmantelen a sanidade pública, etc. Pero eu sí creo que hai unha crisis grave de identidade, perdón, de autoridade no ámbito social no seu conxunto. Sonia. Sí, bueno, estoy de acuerdo con lo que dicen los dos. Efectivamente, yo creo que falta ese principio de autoridad, que en el fondo no es más que un respeto hacia profesionales de todos los ámbitos, porque al final hay que respetar a todos, y un respeto que nos merecemos también como propia sociedad. Yo creo que toda esta falta de autoridad o de respeto también viene muy fomentada por muchos discursos políticos que escuchamos cada día, y también estoy de acuerdo con lo que por una sensación de impunidad, es decir, bueno, yo puedo darle aquí un bofetón al profesor, al otro, y no me va a pasar nada. Es más, probablemente hasta en las redes, en todos los sitios me van a jalear porque soy, bueno, pues un antisistema, que ahora los más sistemas son los antisistemas, y eso me trae hasta beneficios, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la sanidad, claro, en vez de enfrentarnos a que estamos en esa situación de esas listas de espera, de no llegar, de esa falta de personal, porque se está privatizando la sanidad pública, porque nos estamos cargando la sanidad pública, y en vez de coger y unir nuestros esfuerzos, como decía Antonio, en manifestarnos, en pedir que la sanidad pública siga siendo la joya de la corona y que no nos desvíen a clínicas privadas y que el dinero se vaya para ahí, pues lo que hacemos es darle el bofetón al que está enfrente, que es el que nos va a ayudar, que es el que nos va a curar y que es el que lleva horas de guardias, horas de trabajo, horas de estudio, y es al que menospreciamos, porque además luego tampoco pasa nada, ¿no? Y eso se traslada a la educación, a los profesores, que ya no solo es las faltas de respeto en el aula, sino son las consignas que reciben desde sus propias casas, porque si el niño, el adolescente se va a quejar del profesor, pues van a ir los padres a atacar al profesor y a darle y agredirle incluso físicamente, ¿no? Decía el juez de menores, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que era muy famoso, bueno, no hay que ser don José ni hay que pasar a Pepito, siempre hay términos medios, y lo que también tienen que enseñar en casa, porque no solo es un problema de sociedad, en tu casa también tienen que enseñar con hechos cómo hay que respetar a todo el mundo y a todas las cosas, ¿no? Incluso mobiliario urbano, bueno, pues si hay 3 niños que están dando patadas a un árbol y tirando papelera, pues los padres tienen que decirles que eso no se hace. Y la autoridad no es sinónimo de una dictadura o sinónimo de algo, pues eso, tiránico. La autoridad es que hay que respetar, porque si no nos marcamos unas normas mínimas de convivencia y de respeto, pues vamos abocados a sociedades que las hay, que al final vamos así todos con la escopeta, cada uno que haga su propia justicia, ¿no? Y que me atiendan el primero y me da igual lo que les pase a los demás, que ese es otro de los problemas, que es el individualismo que se está fomentando. Pero sobre todo, yo sí creo que todo esto viene de discursos políticos, de atacar, de discursos de odio, de que hay que ir a por quien sea, de que todo hay que imponerlo como por la fuerza, y que porque esos somos mejores. Y si no nos damos cuenta además que lo que están haciendo es que nos enfrentemos como siempre desde abajo, decir, pues lo que decía, ¿no? Quien decía, ¿no? O el restaurante, pues en vez de decirle al propietario del restaurante, oiga, esto no es así, pues ¿a quién atacamos? Al que consideramos más débil. Y entonces al final los atacamos los unos a otros, mientras otros se enriquecen, mientras la sanidad está como está, mientras la educación también está perdiendo, y desviamos el foco, que le viene muy bien a unos pocos y nos viene muy, muy mal a todo el resto. ¿Hasta qué punto, Antonio, estamentos del Estado que tienen que ejercer el poder, como la política, que hablaba Sonia, están dando ejemplo ellos mismos
dándose un tiro en el pie, en el sentido de que ellos mismos, atacando el propio sistema de autoridad, del principio de autoridad que les rige, habla de los insultos que se dan entre los políticos, la propia corrupción política. Hoy sabemos que el Alto Tribunal gallego refrenda el acoso al interventor del alcalde de Ourense, y el propio alcalde de Ourense es ejemplo de acoso. Anteayer el presidente del Alto Tribunal gallego decía que los jueces, un poder del Estado, no debe declararse en huelga. Hablaba de la huelga de estos días de jueces y fiscales. La consecuencia es que va a haber causas que se retrasen hasta 2026, una causa tuya o la mía, pues, que de la que puede depender muchas cosas, va a la maleta de 2026. Quiero decir, ¿hasta qué punto también muchos estamentos se están dando un tiro en el pie? Entrevistaba a Josema Millán en Martes y 13 y le decía: ¿tú qué me has traído aquí, para promocionarme o para hundirme? ¿Tú qué me has traído aquí a la tertulia, para promocionarme o para hundirme? Porque son situaciones que se pueden solapar, pero que merecen análisis muchísimo más profundos, y efectivamente todo a lo mejor está dentro de la misma turmix, pero el zumo que sale se licúa de diferente manera. Es decir, la separación de poderes, los poderes del Estado, las presiones y todo ese tipo de historias va por un camino de debate que a lo mejor ahora no tenemos tiempo, como por otra parte va por otro espíritu de debate las sentencias que acumula Jácome, que efectivamente también merecerían otra reflexión, y yo solamente me quedo en ese sentido, te lo resuelvo en una pequeña reflexión y en un titular. Es igual, le pueden caer 30 y tantas sentencias de semejante tenor, pero no son los jueces los que tienen la mayoría en la corporación municipal, sino son los partidos alternativos. No puede subvertir un juzgado, evidentemente sí puede hacerlo si lo inhabilita, pero no hay que dejarle a los togados. La administración del Ayuntamiento de Ourense. El Ayuntamiento de Ourense tiene 27 concejales. En estos momentos tiene mayoría la oposición, y como tal, a raíz de esta sentencia, como probablemente de algunas otras sentencias y de algunas otras formas de actuar, todo eso son incapaces para que de esos partidos se pongan de acuerdo en un programa de mínimos y plantear una alternativa de respeto para la institución, que es lo mismo que respetar a la ciudad y quienes la representan y quienes formamos parte de ella. Pero por volver, y ya muy rápido, hago una síntesis de lo que decían tanto Antonio como Sonia, y recojo especialmente una reflexión que hacía Sonia que me parece muy útil. Al final vemos que chavales pueden estar dando patadas al mobiliario urbano y no se sienten absolutamente responsables de lo que están haciendo. Es decir, no tienen un concepto claro de lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal. Cuando en mi casa yo hacía algo mal, bastaba una mirada de mi padre, en paz descanse, para que yo supiera que aquello era una sentencia. Aquello era una sentencia. Es decir, y teníamos muy claro los principios de la visita, los principios del respeto, del saludo, del concepto de cómo se trata a la familia, cómo se trata a los amigos, cómo se trata a los vecinos y todo ese tipo de cosas. Entonces, es un problema de educación. Al final, la gente la estamos incorporando a la sociedad con una serie de valores que vienen de casa, porque no puede ser la escuela un garaje en el que tú dejas al chaval o a la chavala por la mañana y la recoges cuando vienes por la noche y estás cansado y no tienes ni puñetera gana de aguantar las tropelías y las rarezas del chaval, le pones el móvil para que se divierta y ahí se queda, y hasta el fin de semana a ver si podemos hacer algo. Es decir, tú no puedes delegar ese tipo de responsabilidades. Yo ya sé que la sociedad es como es y la situación laboral es como es, pero hay una responsabilidad en casa, en la transmisión de valores. Y si, como decía Antonio también, al final hay alguien que va al colegio, no a escuchar la queja que tiene el tutor o la reflexión que le hace el tutor en relación a la educación que tiene tal o cual alumno, sino que va a refrendar muchas veces pues, los vicios que tiene el niño o la niña, y que al final le va a proporcionar con sus actitudes una falta de respeto a ese profesor que el niño o la niña va a interpretar enseguida.
iba a decir, bah, es así. Y eso se produce en estos momentos en edades muy tempranas y casi en la universidad, Xaime. Hasta aquí la primera parte del programa. Hacemos un alto en el camino para publicidad y enseguida volvemos para abordar las agresiones a sanitarios y también a policías o maestros. Ya nos encontramos en la segunda parte del programa y seguimos analizando las agresiones a colectivos sujetos al principio de autoridad. Antonio, hablaba antes, Sonia, de que muchas veces los sistemas son los primeros antisistemas. Yo creo que se refería a que muchas veces los políticos, los jueces, cuando en el desempeño de su cargo dan un ejemplo contrario a lo que tienen que dar. Si eso está cundiendo también socialmente. Cada vez hay más ejemplos de Trump, de Jácomes, de cuestiones de ese tipo, que da la sensación de que van en contra de los principios que sujetan esos poderes. De exemplo ven exemplaridade. E os exemplos que vemos podemos analizalos brevemente, non? No Congreso podemos ver actitudes cas que eu creo que a xente, como decía Antonio, que recibiu educación na súa casa, podía estar tranquilamente un mes sin sair se seu pai o sorprendera hai anos conducíndose como se pode conducir o presidente do goberno e o portavoz da oposición. Ou, por exemplo, o exemplar Tellado. Esas conductas, esos exabruptos, esas maneiras de conducirse non é que sexan reprobables, é que eu creo que rozan o delictivo. Evidentemente son un exemplo de conducta. Evidentemente eso lévanos a ver que se pode ser un túzaro e ser presidente do goberno ou ser portavoz da oposición e non pasa absolutamente nada. Pero tamén se pode ser portavoz da oposición e insultar ao goberno porque algún dos seus ministros está sendo xulgado e ese mesmo señor que formula esa denuncia e que reclama a dimisión do presidente do goberno pode facer que o seu partido sosteña a un alcalde condenado por acoso de modo reiterado. Estou falando dun señor de Peares que conocedes todos. É dicir, que se pode horrorizar tremendamente e pode rasgar as vestiduras e decir que hai que acudir a un cataclismo porque pasan cousas no goberno da nación, pero no goberno da súa capital de provincia hai un señor condenado por acoso en reiteradas ocasións e hai un señor do que ele escoitou uns vídeos e uns documentos sonoros, verdad? No que decía cousas terribles, que non sei se é unha verdade xudicial, porque desde o punto de vista xudicial o que non se dixo tampouco é que sexa mentira, o que se di é que o modo de recibir esas probas non permite producir unha condena. Pero ese señor escoitou isto. Quero decir que sí que hai unha maneira de conducirse na sociedade que deixa claro que ser maleducado, que ser mentiroso, que non ser exemplar desde as institucións, está de moda, está ben. É dicir, eu creo que se calquera pai normal tivera un fillo que se chamara Trump e escoitara as barbaridades que di hai 40 anos, castigaría o in eternum. Pois ese señor está sendo ahora o Dick Ilke o presidente do mundo, algo parecido, verdad? Bueno, isto é o que está sucedendo. Hombre, falábamos tamén de sentencias judiciais. Eu invitaría a comparar algunhas conductas de algúns xuíces con outros xuíces. Hai unha descomposición absoluta, desde o meu punto de vista, das institucións. E isto, evidentemente, trasládase á sociedade. Hai unha descomposición tamén da conducta dos ciudadanos. Pero tamén é curioso. Temos eses xóvenes aos que criticamos por non sei que, e temos outros 50% de xóvenes
que de verdad son dunha exemplaridade, dunha educación extrema, dunha conducta, é dicir, que hai, desde o meu punto de vista, unha sociedade moi polarizada, moi dividida, e que circula, eu creo que, na mesma dirección, pero en sentidos opostos. Sonia. Bueno, por volver a ver el principio de autoridad, es que creo que si ya cuando vas a un partido de fútbol de niños de 7 u 8 años, en los que hay un árbitro que tiene 12 años, como pasó hace poco, creo que en Santiago, que yo no soy futbolera, que es el principio de autoridad en un campo de fútbol, el árbitro, ¿no? El árbitro decide, se equivoque o no se equivoque, la decisión. Y los niños que están con 7 u 8 años jugando, y son los padres y las madres desde la grada, que están diciendo de todo, insultando al árbitro, no te enteras, insultando al entrenador, que es la otra figura de autoridad, no tienes ni puñetera idea, porque tiene que ser mi hijo el que juegue, porque tú no sabes. Animando a sus hijos a que den patadas, a que le cojan al contrario y le rompan la cabeza. Claro, si es que ya partimos de ahí, cuando tienen 7 u 8 años, tú ya le estás enseñando a ese niño que no hay ninguna autoridad, que no hay nada que respetar y que es la ley de la selva. O sea, vamos a pegar y a zoscar y además si ya ganan, reciben el premio, ¿no? Entonces yo creo que esos padres, y lo decía también, decía Zulema, que es la árbitra de primera ourensana, pues al final ella decía como única solución va a tener que ser multas de dinero y expulsión del campo, que es bien triste que unos padres no puedan ir a un campo a disfrutar de un partido que hablamos de 7 y 8 años. Yo ya no quiero hablar más adelante porque ya si se juegan algo, imagínate, que ahí no se juegan nada, ¿no? Entonces, si la escuela está para enseñar y la casa para educar, y eso también se olvida, ¿no? Queremos que nos eduquen otros, mientras nosotros en casa hacemos pues todas las faltas de respeto o todas las faltas de autoridad. Y en política, y yo no voy a entrar en nombres, simplemente es los políticos, los dirigentes, tienen esto de autoridad, ¿no? Si tú le atacas o insultas a alguien que tiene la autoridad, tienes una pena mayor. Pues desde esa autoridad es la que ellos tienen que demostrar el respeto a todos los demás. Y si tú estás viendo que el que manda insulta, hace llamadas a pegar, hace llamadas a tirar de campanarios, hace llamadas a ese tipo de cosas, ¿por qué yo no voy a ir por la calle gritando, insultando, y al primero que crea yo que me mira mal o que me dice que mi coche está mal aparcado, sea policía, sea quien sea, ¿por qué no le voy a pegar? Es lo que estoy viendo, que me están diciendo que está bien. Y por cierto, esas situaciones de violencia o de agresiones en los campos de fútbol, en los campos deportivos, también los vídeos con una circulación muy rápida en redes sociales, quiero decir que todo este tipo de cuestiones que estamos hablando respecto a hace 20 o 30 años, hay un elemento que es Internet, que con una divulgación de la queja y de la violencia muy rápida, ¿no? Y en eso nosotros, como medios de comunicación, tenemos que hacer mea culpa, es decir, no podemos decir, sabiendo que hay agresiones para que se difundan y sabiendo que ese es el objetivo, agresiones, repetirlas, mostrarlas, podemos decir que existen, pero si las mostramos entramos en ese juego de que los hacemos famosos, los vuelve a hacerse más viral y contribuimos de alguna manera a eso. Yo creo que también nosotros como medios debemos hacer también reflexiones sobre algunos también titulares y sobre algunas expresiones también bastante violentas. Bueno, antes de despedir el programa vamos a hacer una ronda rápida para cerrar. Antonio. Bueno, está claro que las diferencias entre la autoritas y la potestas están en estos momentos pues en revisión y bueno, a lo mejor es una reflexión un tanto campanudo, pero con la construcción de los valores que administramos en la sociedad desde edades tempranas estamos construyendo, estamos haciendo, con esos mimbres hacemos el cesto del futuro. Yo tampoco quisiera hacer un juicio de excesiva generalización en la educación que se transmite a los chavales, como muy bien apuntaba Antonio, también hay muchísimos chavales que nos dan ejemplo precisamente de lo contrario, y eso es bueno, porque de no ser así también estaríamos en plena ley de la selva. Pero también la gente que accede a la representación pública, la gente que accede que ingresa en los entornos políticos, es decir, ¿qué acervo trae? ¿Qué acervo trae? ¿Qué grado de conocimiento tiene? Llegas a la política
estudiando, después de haber estudiado qué, después de haber aprendido qué, después de haberte defendido en la sociedad, ¿de qué forma? ¿O vas a entrar en esos círculos de las sedes de los partidos políticos para convertirte en un soldado más, en una especie de comando de obediencia ciega, donde hay un principio inmutable que es el del líder y al que con el cuchillo entre los dientes vas a defender, independientemente de los principios y valores que tú aportas, pero que se quedan en la puerta de esa sede para polarizar, como también decía Antonio, cada vez más la sociedad? Es decir, toda esa sociedad que nace es la sociedad que después nos representa y toma decisiones y a lo mejor vulgariza el principio de representación y de gestión pública. Antonio, si el alcalde de Ourense aparca donde le da la gana, ¿qué autoridad tiene para que tú respetes la ley a la hora de aparcar? Claro, é unha cuestión tremendamente clara e preocupante a falta de exemplaridade. Pero a mí chame moitísimo a atención como se produciu esta descomposición en moi pouco tempo. Cando eu fui un concelleiro, é certo que xa pasou algún tempo, pero a mí parece que foi moi reciente, teñamos pánico cerval a ser sorprendidos facendo unha falcatruada, entre comillas, aparcando mal, é dicir, que no quencho saíra, que sabe usted que el señor Troitiño dejó la moto no sé dónde, aquelo, tiñamos pánico, pero tiñamos pánico por unha cuestión, porque producía un desgaste social moi relevante. Hoxe parece que máis que producir ese desgaste social, esa exaltación do brutalismo, parece que dá réditos, non? Pero creo que me parece que é importante. Hai que colectivizar moito máis as demandas, hai que ser capaces de canalizar a través de sindicatos, a través de organizacións, a través de todos os mecanismos de participación social que hai as nosas demandas e deixarnos da pretensión de resolverlas a codazos, que desde logo iso non é o camiño. Sí, yo nada, muy corto. Yo creo que esto que hemos hablado es aplicable a cualquier edad, o sea, no es una cuestión de los jóvenes exclusivamente, es de todos. Los agresores tienen muchas edades diferentes y los violentos también. Y bueno, a mí me gustaría casi acabar con siendo así un poco naif. Yo creo que lo podremos solucionar en unos años, podremos darle la vuelta a esto y volver un poquito a una sociedad, esto yo espero que sea como unos ciclos, volvamos a gente responsable, que vuelva a estar en los sitios de representación, lo que dice Antonio, con un mínimo de cerebro, con algo de bagaje y que sepa poner las cosas en su sitio, y nosotros como sociedad también, que nos demos cuenta de lo que decía Antonio, que es necesario estar unidos, recuperar esos movimientos para no ir a bofetadas ni sacando pistolas. Voy a darles un dato susceptible de ser abordado en otro programa, pero que también tiene cierta relación con esto. Cada año se abren en España más de 4.000 expedientes judiciales por agresiones de hijos a padres, un fenómeno que no se daba hace 10, 20 o 40 años, siendo esto solo la punta del iceberg, ya que solo se denuncia una minimísima parte de los casos por culpa, vergüenza o miedo. Esto es lo que dice la Fundación Amigó. Hasta aquí En Portada. Les esperamos mañana jueves a las 11:30 horas con el objetivo de abordar la actualidad ourensana. No se olviden que pueden seguir minuto a minuto lo que ocurre en nuestra ciudad y en nuestra provincia en la web de la región, laregion.es. Muchas gracias por seguirnos.